sé si estamos ya, sí, parece que sí, ¿no? Bueno, pues nada, empezamos sin más preámbulos. Si os acabáis de sentar. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer al Congreso, a este tercer Congreso del Libro Electrónico de Barbastro, que me haya invitado a coordinar esta mesa redonda, que me parece sin ninguna duda una de las más interesantes en cuanto a contenidos y en cuanto a lo que está ocurriendo en el sector editorial en este momento. Y la verdad que hemos tenido la suerte de congregar a probablemente no solamente los contertulios, que ahora os presentaré, sino a los sectores y a las experiencias que están ocurriendo en torno al mundo del libro más interesantes en este momento. Sin más preámbulo, paso a presentaros a quienes van a compartir hoy y quienes van a hablar de esta transformación de la compra y venta de libros de derechos en un entorno global y digital, que es de lo que vamos a hablar en los próximos 52,05 segundos. A mi izquierda, Martina Torradas, que es socia fundadora de Spanish Book Stage, una compañía que acaba de lanzar, un servicio que acaba de lanzarse para los editores. Luego ella os comentará exactamente en qué consiste y abriremos el debate con ella también. Un poco más allá, Guillem Defac, que es probablemente uno de los mayores expertos en la compra y venta de derechos, ha trabajado, ha sido director en la agencia Carmen Balcells, y en este momento está con distintos proyectos personales y también podrá contarnos cuál es su experiencia desde la agencia, cuál ha sido. Luego, Laura Ceballos, que es responsable de área digital de conlicencia.com, que pertenece a Cedro. Y por último, Pau Centelles, que es presidente de ADAL, de la Asociación de Agentes Literarios de España, y además es también agente literario de la agencia Silvia Bastos. Bueno, bienvenidos a todos. Y a mí, como hemos empezado hablando de la relevancia o de la transformación, la importancia de la transformación de la venta de derechos, me gustaría hacer un segundo, un homenaje personal y espero que comunal de todos hacia la figura de Carmen Balcells, que ha fallecido este año y que yo creo que, bueno, pues es una persona en la que se reúnen un montón de cualidades. La primera es, sin duda ninguna, su olfato, ¿no? Su olfato literario para traer a España y para que se publicaran probablemente quien ha sido la mayor, no solamente es el boom, sino la mayor oleada de literatura, de buena literatura, que ha permitido que editoriales independientes tuvieran el éxito que han tenido, ¿no? Entonces, en primer lugar, por su olfato. Luego, por dignificar la profesión del agente literario, ¿no? Fue quien creó en España, no quien creó porque había anteriores, pero bueno, quien dio esa dimensión profesional al agente literario, ¿no? Y finalmente, por darle a los autores las herramientas como para que pudieran vivir de esta profesión, ¿no? Bueno, un personal y sentido homenaje a la figura de Carmen, ¿no? Más allá de lo que pues luego su agencia puede representar, como cualquier otra agencia de las que están aquí en este momento, ¿no? Y bueno, yo creo que ya arrancamos y quien nos... Uy, va. Esto se me... Perdón, no sé si... Sí, parece que sí se ve. La metodología es muy sencillo. Cada uno de los ponentes va a tener 5 minutos para explicarnos a qué se dedican y qué es dentro de del sector editorial, cuál es su trabajo y cuál es su desempeño en las empresas en las que están. 5 minutos y luego haremos una ronda común con una serie de preguntas que yo tengo para ellos y luego abriremos también la ronda de preguntas para ustedes, ¿vale? O sea que, Martina Torrades, tienes tus 5 minutos con mano de hierro para que nos cuentes. A ver si lo consigo. Muchas gracias. Buenos días. The Spanish Book Stage es una iniciativa impulsada por mi socia Ana Scolias y yo misma, y es la primera plataforma profesional informativa sobre compra y venta de derechos de autor de libros en lengua española.
dirigida al profesional internacional, agentes literarios y editores interesados en la compra y venta de derechos en nuestros mercados. También funciona como un agregador de noticias del sector en inglés y da acceso a una base de datos de empresas, de todas las empresas de estos mercados y los profesionales que trabajan en ellos. En la actualidad, bueno, hicimos el lanzamiento internacional el 15 de septiembre, contamos ya con la participación activa del 70% de las agencias españolas, quienes regularmente introducen el contenido sobre sus ventas, y de algunas de las editoriales más importantes españolas, como son los dos grandes grupos, Penguin y y Grupo Planeta. Y ahora estamos trabajando para incorporar a las editoriales latinoamericanas, que algunas ya se han subido. ¿Por qué hemos salido ahora? Pues bueno, ahora voy a dar algunas cifras que todos conocemos, pero que no por obvias, pues no hay que volver a repetirlas, ¿no? En un momento en el que la lengua española la hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo, es el segundo idioma de comunicación internacional, 57 millones de personas la estudian como segunda lengua, y solo en Hispanoamérica se publican 300.000 títulos al año y mueve un volumen de negocio de 6.000 millones de euros anuales conjuntamente, no es de extrañar que cada vez más los grandes mercados extranjeros se interesen por nuestro idioma. A eso le añadimos bueno, el proceso de digitalización que está sufriendo el sector, en el que las nuevas tecnologías permiten la creación de herramientas que facilitan este acceso a la información en oposición al modelo tradicional en el que la información de los derechos de autor era más bien no circulaba o no salía a la luz. Y por último, quizás es lo más importante, es que América Latina está pasando por un proceso de profesionalización del negocio de los derechos de autor y por primera vez están poniendo departamentos de derechos en las editoriales directamente gestionadas desde América Latina. Esto es algo nuevo y prueba de este interés es que las mismas ferias del libro tienen la necesidad de poner centros de derechos durante los días de la feria y la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, va a poner por primera vez un centro de derechos en su edición de 2016. Para hablar del contexto en el que hemos salido internacional, primero hay que decir que nos hemos inspirado en la conocida plataforma americana Publishers Marketplace, una plataforma especializada en el negocio de los derechos de autor en lengua inglesa en Estados Unidos, que fue pionera hace 10 años y que actualmente es un referente indiscutible del sector editorial internacional y que cuenta con más de 50.000 usuarios. Obviamente existen otro tipo de publicaciones específicas de mercados concretos, pero son más de tipo periodístico o informativo y la información de los derechos de autor siempre es más minoritaria. Pero últimamente están saliendo unas plataformas especializadas en el negocio de los derechos de autor a nivel global, quieren abarcar todos los mercados del mundo. Y como por ejemplo la inglesa IPR License, liderada por el editor inglés Tom Chalmers, que es un verdadero marketplace en el que la transacción de los derechos se produce dentro de la plataforma, quedándose esta una comisión, o la coreana All Rights, donde las editoriales pueden colgar la totalidad de sus contenidos. Hace muy poco han sacado su versión premium basada en el Big Data sobre las editoriales a partir de estas transacciones de derechos. O a la americana PubMatch, que tiene detrás el Publishers Lunch y que también ofrece un contenido global y tiene 10.000 usuarios. The Spanish Bookstage, en este contexto, se quiere diferenciar o apostar por la especialización en una sola lengua para potenciar aspectos que consideramos esenciales en este tipo de plataformas, como es la exhaustividad, tanto de mercados como de las empresas en estos mercados, la inmediatez de la información, los profesionales introducen sus ventas o compras en tiempo real, y la calidad de esta información. Tanto Ana como yo hemos sido agentes literarias, en mi caso también editora, y conocemos el mercado desde dentro. Esto creo que es bastante importante. Prueba de la importancia de este tipo de plataformas internacionales es que las grandes ferias del libro internacionales se han dado cuenta de la necesidad de extender el negocio de los derechos de autor a lo largo de todo el año, no solo los 4 o 5 días de la feria, y están anunciando alianzas con este tipo de plataformas. Hace unos meses Frankfurt anunció una inversión significativa en IPR License y Londres lo ha hecho con PubMatch. Habrá que ver
cómo evolucionan estas alianzas, si realmente fomentan la transacción de los derechos y si se convierten en verdaderas extensiones de las ferias del libro tradicionales. Muy bien. Bueno, Bueno, sí, yo creo que voy está a dejarlo bastante aquí porque como primera. bueno, solo quería apuntar. Sí, como primera, es que les tengo amenazados Me con que est- les voy a tratar con Vale, mano de lo dejo hierro aquí a la y hora luego del ya minutaje, ¿no? continuamos. Sobre todo teniendo en cuenta que vamos un poco retrasados. Bueno, por orden de asentamiento, Guillem, explícanos un poco, ¿cuál es tu visión en este momento, dado que ya no estás en la agencia? Pero ¿cuál es tu visión de la situación de la compra y venta de derechos? Está muy enfocado al mundo digital, pero estás abierto a lo que tú tengas que decir durante 5 minutos. Voy a gastar parte de... Bueno, hola y gracias al Congreso por invitarme. Y gracias por, más que invitarme, por mantenerme, porque me invitó cuando era director de la agencia Balcells y no me ha expulsado cuando dejé de serlo, o sea que está bien. Me has puesto al huevo una cosa que realmente es de justicia, que es más en mi parte, ¿no? Es reconocer la labor de Carmen. Y yo más que hablar de lo que estoy haciendo, porque ahora estoy en un proceso de, pues no puedo decir tampoco que voy a terminar haciendo, si es que se concretan las distintas posibilidades proyectos que ahora estoy involucrado, sí que se van a cristalizar o no. Lo que sí que puedo decir es mi experiencia previa en Balcells y mi visión global desde siempre en el impacto de lo digital en el mundo cultural. Relacionado esto con Carmen, me llamó, de hecho. Carmen siempre tuvo esta visión, pero no hace 50 años o 60, sino que la continuó teniendo hasta el último día de su vida. De hecho, cuando yo empecé en la agencia, lo único que sabía, fue todo un poco misterioso, es que Carmen quería a alguien con un perfil pues muy orientado al mundo digital, precisamente, ¿no? Esto hace 2 años y medio. Y yo, iluso de mí, pensé, claro, una señora de 83 años entonces, pues quiere a alguien joven que entienda. No, el problema era al revés. Ella sentía una gran frustración porque tenía unas visiones espectaculares, era perfectamente consciente de los nuevos horizontes y de las nuevas posibilidades que permitía lo digital y quería a alguien que la entendiera y que pudiese llevar a cabo sus ideas locas, algunas, pero bastante geniales, equivocadas, otras o no, quién sabe, pero esa olla a presión que era la mente de Carmen, ¿no? Una de estas cosas, bueno, al final las circunstancias fueron las que fueron, esto sería otra ponencia. Yo creo que hay distintos, para acotar un poco al tema, hay distintos elementos que caracterizan en la situación que nos encontramos, ¿no? Y yo diría que estamos en una fase de que todo está, una disrupción absoluta, como se ha ido comentando antes y como se irá comentando a lo largo de estos 2 días, que afecta a la verdadera raíz, pero no solo del negocio, sino del concepto de la creación, el intercambio, el negocio y, lógicamente, la perspectiva que yo quiero aportar y que veo que está quedando un poco diluida es la del creador, la del autor. Y también he advertido que hay bastante confusión alrededor de este tema, es decir, cuando se habla de bibliotecas, de acceso a contenidos, por ejemplo, las bibliotecas, o de repositorios, etcétera, etcétera, el primer partner o uno de los partners que sale inmediatamente son los editores. Pero esto es una confusión, o sea, una confusión respecto a quién tiene estos derechos. Los editores, no digo ahora si los tienen o no los tienen, que por lo menos en la agencia no los tienen, aunque se lo piensen, es decir, los editores a lo mejor tienen la tendencia o la tentación de pensar que disponen de unos derechos que les van a permitir hacer muchas cosas y a lo mejor esos derechos no los tienen. Miradlo bien. No puedo decir muchas cosas de cómo hacíamos perdón, los contratos en Balcells, pero una de las primeras cosas que hice pues fue precisamente cambiar el modelo de cesión de derechos, precisamente para, en la línea que había inaugurado Carmen y por ser fiel a la tradición de la agencia, dejar en manos de los autores la decisión y la gestión o la cesión de la gestión, pero por lo menos la decisión sobre qué tipos de derechos se ceden y cómo se usan estos derechos. Lo que precisamente produce el tema digital, que es, como decía, una disrupción absoluta, una de las cosas, o sea, que nos va a traer
es una multiplicación de las ventanas, de los canales, de las posibilidades, de las vías de difusión de estos contenidos generados por los autores. Y estos modelos de negocio, o sea, sobre esto se van a desarrollar nuevos modelos de negocio que la mayoría, la inmensa mayoría todavía están por imaginar, otros se están probando en ensayo-error, pero en todo caso la constante es que primero, se originan a partir de un creador y segunda, van a necesitar una gestión, una regulación, una comprensión. Entonces, esa fragmentación, esta hipersegmentación de los contenidos es algo en que los autores tienen que estar muy atentos. Y el problema es que están en una posición de debilidad extrema, es decir, no tienen el poder, no tienen la interlocución, no tienen los factores aglutinantes que les permitan contraponerse a los lobbies editoriales o los lobbies de las tecnológicas o de las grandes operadoras que lógicamente ya están muy más preparadas para esto. Las agencias literarias pueden tener este papel si entienden esta nueva reformulación del catálogo de servicios que tienen que ofrecer a sus representados. Y en ese sentido de consolidación, por ejemplo, pues Adal es una opción, CEDO puede ser otra. Tengo mis dudas en general, no polemizaremos, pero soy un poco crítico a priori con las entidades de gestión, a priori. Pero en todo caso, esto es lo que quería decir principalmente. La educación, los MOOCs, también los contenidos libres, los contenidos freemium. Hay 1000 escenarios que realmente los autores tienen que estar preparados. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillem, por tu aportación y tu visión ahora desde fuera, con la tranquilidad que da ver las cosas un poco a lo mejor también sin necesidad de defender a una empresa, aunque creo que todos estamos abiertos a que nos cuentes, si quieres, cuáles son tus próximos proyectos. Y damos paso entonces a Laura Ceballos, que probablemente le ha tocado bailar con la más fea, porque las entidades de gestión en este país, y digo en este país porque no es así en todas partes, no tienen exactamente la mejor fama. Entonces, a lo mejor, Laura, con el esfuerzo que lleva haciendo estos 7 años que lleva en Cedro y por la puesta a punto de conlicencia.com, puede desmitificar un poco esa mala fama. Bueno, buenos medios días, hora de comer. Espero no oír muchos estómagos. Yo seré muy breve. Efectivamente, tengo una hermana fea y la tengo que llevar a todos sitios. Yo también soy bastante fea, pero tengo más gracia que ella. Entonces, es difícil. Y la labor dentro de esta disrupción de la que tú has hablado, que es una palabra que no estaba encontrando yo y no sabía cómo comenzar, era que para nosotros desde Cedro, que es donde trabajo yo, una asociación para autores y editores de obra impresa. Obra impresa es como nos denominamos, pero ha quedado también muy obsoleto. Es que en esta disrupción lo que nosotros estamos tratando desde Desarrollo de Negocio es que disrupción sea igual a oportunidades. La labor desde dentro que realizo yo es desde la parte de la digitalización. Está la parte también de ofrecer información, soluciones, facilitar. Entonces, es una labor complicada porque tenemos a un público que no nos quiere escuchar generalmente, que es la población general, mucha desinformación, a nuestros propios socios a los que también tenemos que ayudar, enseñar y convertir Cedro en esa familia donde ellos se tienen que ver representados, ¿no? Yo soy un autor independiente y quiero saber que puedo ir ahí y que van a representar. Igual que puedo ser un editor pequeño y quiero entenderlo. Entonces, parte del camino que estamos recorriendo ahora es ese. Como soluciones, facilitaciones o que estamos intentando crear, es aparte de todos los derechos que se firman y todo el uso y el contenido y todas estas cosas que se hacen, nosotros tenemos otra labor que también es difícil porque se describe en el mundo anglosajón un poco como las migas, ¿no? Pero las migas, muchas juntas, pues son bastantes, que es la vida secundaria de cualquier tipo de obra.
que en España en particular tiene un uso fraudulento, no, o sea, es increíble. Entonces, desde Cedro, desde el área de desarrollo de negocio, hemos pivotado casi todos los esfuerzos en desarrollar una plataforma que se llama conlicencia.com, que os invito a visitar, por supuesto, donde se puede realizar la compra de licencias de pago por uso, o sea, eso es de material fragmentado de libros, revistas o periódicos, y donde también se puede utilizar como una vía de información, de evangelización, de explicación de que existe una licencia anual, que es como una tarifa plana, etcétera. Todo esto con un carácter bastante global, porque hemos conseguido, somos ahora mismo la plataforma de habla hispana más grande de la venta de licencias para pago por uso. Hemos cerrado acuerdos con, por ejemplo, nuestros homólogos colombianos, que son CDR, el Centro de Derechos Reprográficos, con CADRA en Argentina. Vamos camino de cerrar con México Cempro, y la idea es estar ahí como un facilitador, estar ahí como un proveedor de servicios y poder convertirnos en que esa disrupción sean oportunidades. Todo esto también pasa por crear un cambio a la hora de comunicarnos, de que la gente lo entienda, de que sepan qué recursos tienen, con quién pueden contar, etcétera. Yo creo que el debate va a ser más interesante, pues yo no tengo así mucho más que contar. Muchas gracias, Laura, por tu aportación. Y por último, en el recorrido tenemos a Pau Centelles, que, como decía, es el presidente de ADAL, que es la Asociación de Agencias Literarias, que se creó en 2006, me parece, y aparte él también es agente literario, pero quisiéramos un poco que, por lo menos en esta primera intervención, Pau nos diera la visión, si quieres, más oficial, oficial en el sentido de que la visión de la asociación, más que tu visión como agente, que luego tendremos tiempo de desarrollarla. Sí, en cierto modo pueden coincidir las dos visiones, en tanto que presidente de ADAL, lo que quería explicar es cómo en 6 años aproximadamente, desde más o menos 2009, se parte de una situación casi de emergencia, que llega el Lobo. El Lobo es el libro electrónico, que, como dice Guillem, ¿no?, crea una disrupción, o que de pronto vemos que va a romper el modelo de negocio del libro como hasta ahora lo conocíamos, o va a iniciar un nuevo proceso que no sabemos hacia dónde va a conducir. Y en los últimos años la situación ha ido evolucionando hacia una cierta tranquilidad o serenidad. Estamos expectantes, sobre todo, de ver qué es lo que va a pasar. Muchas de las previsiones que habíamos hecho no se han cumplido, otras sí, otras han sido mucho más leves de lo que esperábamos. Hasta el punto de que el derecho electrónico, la cesión del libro electrónico, se ha convertido casi o prácticamente en una cesión de un derecho subsidiario más. Como veis, yo voy a usar un poco algunos términos un poco técnicos en cuanto a contratos y demás, quizás es un poco más aburrido, pero creo que dibuja desde la cocina del mundo editorial cómo se ha recibido y cómo ha evolucionado para nosotros la contratación del derecho electrónico. Empezamos en 2009 aproximadamente desde ADAL consensuando, sin que sea obligatorio para todas las agencias asociadas, pero sí consensuando un modelo de cesión a través de una adenda que cede derechos electrónicos de libros que habían sido cedidos en papel. Y lo tiene que hacer de forma que se adapte a lo que no sabemos qué va a pasar en el mercado, es decir, cómo se va a explotar el libro electrónico, sobre todo cómo va a evolucionar el libro electrónico. Eso hace que seamos todos, editores y agentes, muy conservadores. Se pactan adendas de cesiones por 2 años, en la que se intenta regular el precio final del libro, en el que se pacta del precio, siempre hablo del libro electrónico, obviamente, en el que se pacta incluso que el royalty será, en principio, ese consenso del 25% del precio neto. ¿Qué es el precio neto? ¿Qué margen tiene el precio neto? Ojo, que el precio neto no baje mucho para que el autor en última instancia pueda tener un beneficio de la explotación de esos derechos. Se exige de una forma feroz que haya protección tecnológica, el famoso DRM. Entonces se creía muy ingenuamente que tecnológicamente se podía combatir a la piratería.
lo cual se ha visto que era absurdo. La actividad de Nadal es bastante frenética en cuanto a reuniones entre nosotros, entre los agentes, con los principales grupos editoriales, también con editores. Se hacen incluso cónclaves con los diferentes grupos editoriales que son competencia para tratar de consensuar por lo menos una visión sobre lo que tiene que ser el negocio editorial. Inicialmente los editores, también muchos agentes, no todos, pero muchos agentes, pero sí los editores, vemos que para ellos el libro electrónico es percibido como una amenaza, no como una oportunidad. Es una amenaza sobre un modelo tradicional de explotación del libro. Lo conciben como un canal similar al bolsillo, es decir, tiene que salir 6 meses, 1 año después del libro en tapa dura o rústica. Tiene que tener un precio, y esto en algún momento se menciona textualmente, un precio que no sea inferior al del bolsillo, porque se cree que va a hacerle competencia, sobre todo al bolsillo. Esto hace que la voluntad, y un poco volviendo a lo que decía en la conferencia inicial a Javier Zelaya, de que el editor tiene la culpa, debo decir que muchos agentes también, o sea, asumamos cada uno nuestra responsabilidad, en el sentido de decir, no cedemos derechos electrónicos hasta que no sepamos qué es lo que va a pasar con ellos, qué modelo de negocio se va a definir y cuál va a ser la ventaja, no solo, pero principalmente económica para los autores. Esto hace que todo lo ralentice mucho y que se tengan muchos recelos. El paso del tiempo relaja bastante los ánimos, vemos que no había para tanto, y sobre todo vemos, y seamos honestos, que la cifra, o más o menos oficial, ¿no?, de ese 3% de lectura o de descarga legal del libro electrónico hace que nos demos cuenta de que bueno, podemos relajarnos, no es para tanto, y en todo caso empezamos a firmar contratos o adendas, cuando el contrato original está firmado, sino contratos digitales, en el que, pues, de alguna forma, un poco como con buena voluntad, decimos, en 2 años nos volvemos a ver, hablamos de nuevo, pactamos unas condiciones que si en 2 años el mercado digital evoluciona de la forma que sea, o se introducen nuevos agentes, nuevos canales, nuevos formatos de lectura y, por tanto, de explotación de los derechos, lo ponemos a la mesa y lo volvemos a hablar. Actualmente, por contratos se está cediendo. Hay un consenso en lo que es el libro electrónico. Inicialmente también se tenía que decir qué es el libro electrónico, qué no, se cede para streaming, se cede para descargas, se cede para bibliotecas. No, pues una cosa es una cosa y otra es otra. Estábamos, insisto, muy recelosos. Hoy en día al editor normalmente se le cede, se le pide evidentemente un royalty, un recuento de royalties para que sepamos lo que le corresponde al autor, pero se le deja bastante manga ancha en cuanto a política de precios. El ejemplo de Amazon, ¿no?, con sus ofertas flash. No podemos hoy en día, los agentes y los autores lo están entendiendo, algunos incluso se hacen abanderados de esta causa, no podemos controlar siempre un precio mínimo de venta al público. Una vez hemos entendido que no hace competencia al libro en bolsillo, sobre todo. Son canales, son formatos distintos y de momento vemos que la evolución de la lectura en el libro digital no ha fagocitado, como se creía, el canal tradicional del libro en papel. Esto hace también que seamos más abiertos a nuevos pactos con los editores. Hoy en día es muy frecuente que pactemos la cesión de derechos electrónicos sin exclusividad. Algo que, una vez más, por usar la palabra de Guillem, es una disrupción en el mercado editorial. Un editor te ocupaba los derechos con las condiciones, solo él y únicamente él. Ahora te vienen editores digitales diciendo, no, a mí la exclusividad me da igual. Eso sí, te pido competencia leal. Es decir, si tú vas a ceder esos derechos a otro editor o quien sea, hombre, pactemos unas condiciones similares, ¿no?, que no sean ventajosas para el otro y para mí sí. Es decir, se introducen nuevos elementos en la gestión de los derechos que hasta ahora, desde luego, ni habíamos pensado que se podían dar, ¿no?, en papel. Nos relajamos, como decían, lo del precio neto. Los editores raramente pagan anticipos de derechos de autor a un libro electrónico, raramente, siempre hay excepciones. Sobre todo lo que nosotros nos aseguramos desde el punto de vista de los autores es que nada de lo que pueda pasar en la evolución del mercado digital los vaya a excluir
de su parte de beneficios, por así decir, ¿no? Del control de los derechos, como decía Guillem, que pueden decidir sí o no a algo nuevo, y por supuesto si el editor tiene unos derechos que va a explotar, efectivamente que le corresponde al autor su parte, ¿no? Para acabar, como se ha hablado antes, se ha mencionado pues el 50 sombras de Grey como ejemplo de cómo la cesión de derechos puede ser la opuesta a la que tradicionalmente era. Es decir, los editores inicialmente piensan que un libro electrónico puede restarles ventas a su canal tradicional de venta en librerías y por tanto lo retrasan e incluso sencillamente bloquean los derechos. Hoy en día sucede que un libro que ha tenido mucho éxito en la red, yo mencionaba 50 sombras de Grey, antes se hablaba de una autora colombiana con 26 millones de descargas, ¿no?, de una novela suya. Nosotros, ahora sí que hablo exclusivamente en la agencia, estamos gestionando los derechos de una novela que en la plataforma Wattpad vendió 11 millones de ejemplares, se descargaron 11 millones de libros, por así decir, de una autora que ahora una editorial americana le ha comprado los derechos para venderlo en papel. Se va a hacer una edición actualizada y revisada y ahora, gracias al éxito que ha tenido el libro en la red, ha habido un editor que ha pagado mucho dinero por tener el derecho a explotar en papel, ¿no? Que es lo opuesto a lo que pasaba anteriormente y lo opuesto a lo que pensaban que iban a pasar los editores, ¿no? Lo dejo aquí, ¿no? Y seguimos con el debate. Muy bien, yo creo. Si te parece, Pepe, para... No, por favor, ya enlazamos. Si tenías algo... Yo tengo una pregunta general, pero prefiero que enlacéis vosotros. Bueno, es que era un tema de que no he entrado en detalle luego de más el negocio de los agentes, ¿no? Y Pau ha dado unas pistas muy interesantes que creo que a lo mejor la gente que no está tan familiarizada es importante. Sí. Es decir, creo que aquí hay un desconocimiento de los editores, de todo el mundo, con los editores, abismal del horizonte digital, pero también de los autores y de las agencias. Es decir, es un tema colectivo y la responsabilidad que decía Javier, o sea, me sumo a la autoinculpación. De hecho, Balcells en muchos aspectos ha sido muy refractaria al cambio. Yo también aprovecho aquí para pedir disculpas. Ha habido gente que durante mis 2 años de director no le he podido dar respuesta a muchas cosas. Ya os pido disculpas también por no haberos podido seguir en proyectos bastante prometedores que por un lado yo veía que eran prometedores, pero por otro lado veía que era imposible que la agencia entrara en esas dinámicas. Los editores básicamente frente al miedo hacen 2 cosas, que es, respecto a los autores, pedir todos los derechos, o sea, pedir los derechos digitales en plan en genérico, los digitales. Sí. Claro, es que los digitales no es nada. Es que, igual que como hablamos en derechos tradicional, pues que hay el de comunicación pública, hay el de distribución, etcétera, etcétera, pues en los digitales hay muchísimos más, mucha más fragmentación. Entonces, ¿qué digitales quieres y para hacer qué? Eso es lo que me tienes que decir. Y claro, no, los digitales, pues así no vamos a ningún lado. Y esto puede pasar 2 cosas, que... por ejemplo, lo que hicimos nosotros, hacer un contrato que limite mucho los digitales sin que los editores se den demasiado cuenta, es decir, tú los tienes y tú te pensarás que los tienes, pero la verdad, según qué cosas quieres hacer, no las vas a poder hacer. Y también que los agentes o los autores se den cuenta de las posibilidades que hay. Antes también se decía, creo que era Javier otro, los autores dan un voto de confianza al editor para que explote comercialmente sus derechos. Es un voto de confianza, es decir, si te los cedo es porque tú vas a hacer algo con esos derechos. Al final es así, vas a hacerme ganar dinero, porque entonces hablamos así, si no lo regalo, los pongo en mi blog y tengo otro tipo de estrategia de branding personal, etcétera, de contenidos gratuitos y ya pues puestos a lo que voy a cobrar, pues lo cedo gratis. Si entras en la industria, si entras en los editores, entramos en la esfera de los negocios. Y aquí es lo que tenemos que tener muy claro, que cuando se cede es porque se cede para hacer algo concreto que nos convence para cederlos. Porque si no, aparte en este caso concreto, que sabemos que precisamente los editores no están, digamos, entusiasmados en el horizonte digital, como se ha dicho varias veces, sino que muchas veces son refractarios o lo imposibilitan o lo dificultan o simplemente lo congelan, los prejuicios pueden ser altísimos, ¿no? para los autores. Entonces, claro, hay una serie de oportunidades de negocio para hacer
que la pregunta es, si no los hacen los editores, o si no los hacéis, hablando de los editores, los va a hacer alguien otro, o sea, los van a hacer otros. Y como los van a hacer otros porque se ve que no los vais a hacer, aparte de abrir una puerta importante, que es un poco paradójica cuando el sector está en crisis, lo que no puede pasar, llevando el agua a mi molino, a nuestro molino, es que el autor sea víctima de este secuestro o de esta inacción, ¿no? Y por tanto creo que también para vosotros dos, ¿no? Las plataformas estas de intercambios, de plataformas digitales que tenían que aparecer y era imprescindible que apareciera, pues tanto licencia como vuestro proyecto, que es muy interesante, también responden mucho a un primer estadio de lo digital, que lo que hace es simplificar operativamente, dar publicidad, un procedimiento, digamos, analógico o tradicional. El reto va a ir mucho más allá, ¿no? Es decir, también, aunque solo sea por la multiplicidad de derechos y de transacciones que van a suceder. Claro, interesante lo que planteáis y cómo lo habéis planteado, ¿no? Hoy, durante el día, a mí no me gusta que el debate subiera mucho a un tono demasiado de contratos o demasiado técnico. Pero hoy ya llevamos un par de horas de congreso y ya han surgido, Javier Zelaya ha iniciado esta queja, ¿no? de hasta qué punto los editores no están siendo conscientes de la oportunidad que están perdiendo. Guillem apunta algo que es muy interesante, que es que no solamente lo están perdiendo los editores, sino se la están haciendo perder a los autores. Y a mí me encanta el ejercicio de autoinculpación que estáis haciendo los agentes, pero yo quisiera profundizar un poquito más en ese ejercicio de autoinculpación, no tanto por culparos, sino por tratar de encontrar qué vías de solución habría o qué otros proyectos fuera de nuestra frontera, de nuestro mercado en castellano hay. Porque si es verdad que el editor no está viendo esa oportunidad o no ha sabido aprovecharla, a mí me recuerda mucho al famoso debate antiguo de si el libro de bolsillo debería ir después del trade, que debería ir después de la tapadura. Y los ingleses, yo recuerdo cuando íbamos a Frankfurt, nos decían, ¿pero qué nos estás contando? Lanza todo y cada uno que elija en qué formato quiere leer, ¿no? Esto, yo creo que el debate digital en otro contexto es muy similar, al sentido de que ¿por qué no